En esta primera clase de neoplasias vamos a hablar de generalidades de neoplasias y de carcinogénesis. Después van a tener una segunda clase de neoplasias donde vamos a ver neoplasias benignas y una tercera y última clase de neoplasias donde vamos a hablar de neoplasias malignas. El término neoplasia significa crecimiento nuevo. Neos es nuevo y plasia es crecimiento celular. En el año 2007, el Instituto Nacional del Cáncer define a la neoplasia como un crecimiento celular anormal e incontrolado, porque esta masa anormal de tejido resulta cuando las células se dividen en mayor cantidad, proliferan en mayor cantidad que las células que mueren en ese tejido neoplásico, y la característica que tiene este crecimiento anormal es que es incontrolado y el crecimiento además es progresivo y no sirve a ninguna función fisiológica en el organismo. El primero que utilizó el término neoplasia fue Willis en el año 1952 y la define como una masa anormal de tejido con un crecimiento que excede el de los tejidos normales y no está coordinado con el mismo, no está coordinado justamente porque la tasa de crecimiento de las células neoplásicas es más alta que la de los tejidos normales por lo general. Y a su vez, esta misma masa persiste de manera excesiva, aunque cese el estímulo que le dio lugar al inicio de la neoplasia. Esto se debe a que existen alteraciones genéticas que se transmiten a la progenie de las células tumorales, que vamos a ver más adelante cuando hablemos de carcinogénesis. Y estos cambios genéticos que se necesitan para que se produzca la aparición de una neoplasia, le permiten a la neoplasia una proliferación excesiva, una proliferación no regulada, que después llega a hacerse autónoma y es independiente de los estímulos de crecimiento fisiológicos. Y si bien los tumores son independientes en su crecimiento, generalmente siguen necesitando del anfitrión porque lo necesitan para su nutrición e irrigación. Más adelante vamos a ver que los tumores, las neoplasias generan sus propios vasos sanguíneos para nutrirse, pero a su vez necesitan de la nutrición del tejido circundante del huésped. Por otra parte, toda la población de células neoplásicas en un tumor individual se origina en una única primer célula que ha sufrido un cambio genético y por lo tanto se dice que los tumores son clonales. En la segunda parte de esta clase vamos a ver las diferencias entre las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. En este momento vamos a ponernos de acuerdo en la nomenclatura que se utiliza cuando se habla de neoplasias. Por ejemplo, el término tumor hace referencia a un aumento de volumen. Históricamente el término tumor se aplicó al proceso inflamatorio. Cuando nosotros vimos las clases de inflamación hablamos de los signos de Celso y hablábamos de calor, dolor, rubor y tumor, y lo hacíamos sinónimo de aumento de volumen. La realidad es que claramente el término tumor es un aumento de volumen, pero actualmente se lo utiliza por lo general como sinónimo de neoplasia, pero el término correcto para hablar de una neoplasia, tanto benigna como maligna, es claramente el término neoplasia. Los términos blastoma, cáncer, carcinoma y sarcoma hacen referencia a neoplasias malignas. El término cáncer es sinónimo de neoplasia maligna. Cáncer deriva del latín cancros, cancros es cangrejo, y se refiere a las patas del cangrejo por la manera que tienen las células neoplásicas de invadir el tejido, adherirse a los tejidos e irlos infiltrando, que copian, remedan, son similares a las patas del cangrejo. El término blastoma también se utiliza para hablar de un cáncer, de una neoplasia maligna, pero generalmente se hace referencia a una neoplasia muy poco diferenciada. Implica un tumor muy primitivo, porque blastos habla de una célula precursora, de una célula muy indiferenciada, como por ejemplo el retinoblastoma en ojo o el neuroblastoma. Por otra parte, cuando hablamos de carcinoma y sarcoma, nos referimos, en el caso del carcinoma, a una neoplasia maligna de origen epitelial y cuando hablamos de sarcoma nos referimos a una neoplasia maligna de origen mesenquimático. Cuando hablamos de un carcinoma nos referimos a, por ejemplo, un carcinoma de células escamosas, cuando hablamos de una neoplasia maligna de epitelio escamoso estratificado, o de un adenocarcinoma cuando hablamos de una neoplasia maligna de epitelio glandular. Mientras que el término sarcoma
deriva del griego sarcos. Sarcos es carnoso, carne, porque se refiere a la macroscopía de los sarcomas. Los sarcomas tienen poco estroma, son muy carnosos macroscópicamente, entonces por lo general sarcoma se utiliza como sufijo y entonces hace referencia a una neoplasia maligna de origen mesenquimático, como por ejemplo un condrosarcoma, un osteosarcoma. En una diapositiva próxima vamos a ver cada una de estas neoplasias. Los términos parénquima y estroma los vamos a ver en un momento en otra diapositiva, por otra parte. El término tumor mixto se refiere a una neoplasia en la cual un mismo clon neoplásico diverge hacia dos estirpes celulares. Por ejemplo, esto se ve en el adenoma pleomorfo, en el cual hay un único clon que es capaz de generar células de tipo epitelial y células de tipo mioepitelial. Nosotros cuando veamos glándulas salivales vamos a ver las características de este tumor mixto. En este momento, ustedes lo que tienen que entender es que es esta característica de que hay una célula clonal que se divide en dos líneas celulares diferentes. Por otra parte, el teratoma es una estructura que contiene células o tejidos que pueden ser maduros o inmaduros y que representan a una de las tres capas germinales o a las tres a la vez. ¿Por qué? Porque el teratoma se origina de células totipotenciales, como por ejemplo las que están presentes en ovario y testículo, que es donde generalmente se dan. Pueden diferenciarse a cualquiera de los tipos celulares que existen en el adulto, y por eso se pueden presentar trozos de hueso, epitelio, grasa, nervio, distintos tipos de tejido. El término amartoma se refiere a una masa desorganizada, benigna, de células que son similares al tejido donde se producen, de células autóctonas, células que corresponden al tejido donde se produce el amartoma. Por ejemplo, un amartoma condroide a nivel del pulmón contiene islotes de cartílago desorganizado, que es el tejido que es un tejido que es esperable a ese nivel. Y por último, el término coristoma se refiere a restos heterotópicos de células, restos de células de un tejido en un tejido distinto del que normalmente se encontrarían esas células, como por ejemplo la presencia de islotes de Langerhans o de células exócrinas en la submucosa del estómago, por dar un ejemplo. Las neoplasias, tanto benignas como malignas, tienen dos componentes básicos. Las células neoplásicas constituyen lo que se denomina el parénquima de la neoplasia, y el estroma, que está constituido por tejido conectivo, vasos sanguíneos y cantidades variables de células. Ese tejido conectivo le provee a las células neoplásicas una irrigación sanguínea y a su vez le proporciona un armazón estructural que permite que las células parenquimatosas proliferen en el tejido. En estas microfotografías vemos ejemplos de parénquima y estroma. La primera microfotografía, la de la izquierda, es un ejemplo de un lipoma. El lipoma entonces es una neoplasia benigna de tejido adiposo. Entonces, donde están marcando las flechas rojas, estamos viendo las células parenquimatosas. Las células neoplásicas en el lipoma remeda, copia, se parece a un adipocito. Entonces, si se fijan bien, parecen células en anillo de sello, con un citoplasma, con una vacuola enorme de grasa y un núcleo periférico prácticamente que no se puede ver. Y en este lipoma, el estroma es muy escaso. Las flechas amarillas les están mostrando zonas donde está el estroma. Yo no tengo puntero, por eso les pongo las flechas. Y si se fijan, esas pequeñas zonas que se ven entre cada una de las células, eso constituye el estroma de sostén de esta neoplasia. En la microfotografía de la derecha estamos viendo un papiloma, es una neoplasia benigna de epitelio de revestimiento. Entonces, donde les estoy mostrando con las flechas, están viendo el parénquima de la neoplasia. Esta neoplasia lo que hace es proliferar copiando lo que sería un epitelio de revestimiento. Entonces, si ustedes se fijan en los estratos más basales, ven zonas con mayor proliferación celular, ven una proliferación marcada por la coloración de hematoxilina, porque ahí están las células que proliferan en el epitelio.
Y ven cómo se va diferenciando la neoplasia hacia la superficie. Parece un epitelio, pero hay demasiada cantidad de células y demasiada estructura. A estas neoplasias las vemos en la clase de neoplasias benignas. Y lo que están viendo con las flechas amarillas es el estroma que acompaña y da nutrición y que sostiene a toda esta neoplasia. En el próximo ejemplo, otra microfotografía mostrando parénquima y estroma, pero en este caso son dos ejemplos de neoplasias malignas. La microfotografía de la izquierda lo que está mostrando es una foto de un adenocarcinoma. Entonces lo que vemos marcado con las flechas rojas son esas proliferaciones de esas células epiteliales de tipo glandular, intentando formar glándulas, intentando formar estos túbulos que forman esas estructuras en el adenocarcinoma. Y lo que vemos marcado con las flechas amarillas corresponde al estroma que acompaña a esta neoplasia maligna. En la microfotografía de la derecha lo que vemos es un carcinoma de células escamosas infiltrante. Entonces las flechas nos están mostrando esos cordones, esos islotes, esos dedos de guantes que forma el carcinoma de células escamosas cuando va infiltrando el tejido conectivo. Esto les recuerda el concepto de cáncer, el concepto de esos dedos, esas patas de cangrejo infiltrando el tejido sano. Y por último, en esta microfotografía vemos marcado con las flechas amarillas las áreas del estroma que acompañan a las células parenquimatosas que proliferan. En esta tabla lo que vamos a ver son ejemplos de distintas neoplasias. Nosotros podemos clasificar a las neoplasias según su origen, según el tejido que les da origen. Entonces podemos clasificarlas en neoplasias epiteliales, mesenquimáticas, endoteliales, de tejido muscular, nervioso, linfoide, hematopoyético y melanocítico. Es decir, en esta clasificación, según su origen, estamos hablando de cuál es la célula parenquimatosa que prolifera. Y a su vez, además del origen, a las neoplasias se las clasifica en benignas o malignas. Más adelante vamos a ver la diferencia entre neoplasias benignas y malignas. Entonces, nosotros hablamos de neoplasias de origen epitelial, podemos clasificarlas en neoplasias de epitelio estratificado o epitelio de revestimiento, y cuando hablamos de la neoplasia benigna de epitelio de revestimiento, hablamos de papiloma, y cuando nos referimos a la neoplasia maligna de epitelio de revestimiento, su nombre es carcinoma de células escamosas. Entonces, antes de seguir, recordemos que cuando hablamos de nomenclatura, dijimos que siempre que yo digo carcinoma, me estoy refiriendo a que es una neoplasia de origen epitelial. Y siempre que hablo de sarcoma, me estoy refiriendo a una neoplasia de origen mesenquimático. Entonces, el carcinoma de células escamosas es una neoplasia maligna de epitelio de revestimiento, de epitelio estratificado. El nombre papiloma, ustedes van a ver que en muchas de las neoplasias benignas, la mayoría termina con el sufijo oma, y eso indica que es una neoplasia benigna, pero por supuesto hay excepciones a la regla, como vamos a ver al final. Cuando hablamos de linfoma o melanoma, también terminan en oma, pero no son neoplasias benignas. Cuando nosotros hablamos de papiloma, nos referimos a una neoplasia epitelial benigna de epitelio de revestimiento que produce proyecciones verrugosas, digitiformes desde la superficie epitelial y que le da esa forma microscópica y macroscópica de papiloma, de parece que forma papilas, entonces por eso recibe este nombre. En cambio hablamos de neoplasias de origen epitelial, pero de la piel y de los anexos no hay descripción, no existe, no está definida una neoplasia benigna, pero sí hay una neoplasia maligna, y es el carcinoma vasocelular o carcinoma de células basales. Entonces, desde hoy, para toda la cursada, si nosotros preguntamos, ¿un carcinoma de células escamosas va a estar presente en piel y mucosas? Sí, porque el carcinoma de células escamosas se da en epitelio de revestimiento. Y si preguntamos, ¿un carcinoma vasocelular está presente en piel y mucosas? No, solamente en la piel, porque es un carcinoma que se gesta, que se forma en epitelio de piel y anexos. Por otra parte, una neoplasia epitelial de origen glandular, si es
una neoplasia benigna se denomina adenoma y si es una neoplasia maligna se denomina adenocarcinoma, con todas sus variantes, porque dentro de cada clasificación hay muchas subclasificaciones. Esto es como una clasificación grande para ubicarnos en el tema. Hablamos de neoplasias de origen mesenquimático. Las podemos clasificar en neoplasias de tejido conectivo y entonces la variante benigna es el fibroma y la variante maligna es el fibrosarcoma. Si hablamos de neoplasias mesenquimáticas de tejido cartilaginoso, la neoplasia benigna se denomina condroma y la maligna se denomina condrosarcoma. Si hablamos de neoplasias mesenquimáticas de tejido óseo, la neoplasia benigna es el osteoma y la versión maligna es el osteosarcoma. Y si hablamos de neoplasia de origen mesenquimático originada en tejido adiposo, hablamos de lipoma cuando es benigna y de liposarcoma cuando la neoplasia es maligna. Hablamos de neoplasias que se producen, o donde la célula parenquimatosa es la célula endotelial, las podemos discriminar según sean neoplasias que se gestan en vasos sanguíneos o linfáticos. Si hablamos de vasos sanguíneos, si la neoplasia es benigna, la denominamos hemangioma, y si es maligna, la denominamos hemangiosarcoma. Y si hablamos de neoplasias de células endoteliales, pero que se gestan en vasos linfáticos, las benignas se denominan linfangiomas, y las malignas linfangiosarcomas. Cuando hablamos de neoplasias de tejido muscular, las podemos subclasificar en neoplasias que se originan en tejido muscular liso, y la variante benigna es el leiomioma y la variante maligna es el leiomiosarcoma. Y si hablamos de músculo estriado, la variante benigna es el rhabdomioma y la maligna es el rhabdomiosarcoma. Cuando hablamos de neoplasias que se originan en tejido nervioso, la clasificación es mucho más grande, pero para dar algunos ejemplos, podríamos decir que la neoplasia se origina en la glía, que es benigna, se denomina glioma, y si es maligna, hablamos de glioma maligno como gran clasificación, porque la clasificación, repito, es más grande. Si hablamos de neoplasias de tejido nervioso que se originan en la célula de Schwann, hablamos si es una neoplasia benigna de schwannoma y si es una neoplasia maligna de schwannoma maligno. Y si hablamos de neoplasias que se originan en tejido linfoide, no hay neoplasias benignas, sí hay neoplasias malignas y son los linfomas. La neoplasia se produce en el tejido hematopoyético, es decir, si la célula parenquimatosa proliferante es de origen de tejido hematopoyético, hablamos de leucemia, y si la célula parenquimatosa, en cambio, es de origen de la cresta neural y son melanocitos, las neoplasias benignas se denominan NEBUS, con toda la clasificación que vamos a estudiar en neoplasias benignas, y la variante maligna es el melanoma. La carcinogénesis es el proceso por el cual se produce un cáncer, una neoplasia maligna. Es un proceso de pasos múltiples y en estos pasos múltiples se van acumulando mutaciones que permiten justamente que se forme esta neoplasia maligna. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mutaciones? Hablamos de que en la carcinogénesis ocurre un daño genético que es irreversible, no letal, que ocurre en el genoma de la célula, y este daño genético irreversible es lo que se denomina mutación. Estas mutaciones pueden ser adquiridas por factores ambientales como carcinógenos ambientales de tipo físico, químico o biológico. Esto lo vemos en un momento en detalle. Pueden ser hereditarias y entonces se pasan de padres a hijos. Por ejemplo, en el adenocarcinoma de mama se puede transmitir el gen BRCA de la abuela a la madre, de la abuela a la hija.
de la madre a la hija. En el caso del adenocarcinoma de colon se puede heredar la mutación del gen KRAS, sobre todo en varones, de padres a hijos, desde los abuelos también, al hijo y al nieto. O la mutación puede ser espontánea y, como dice el libro de Robbins, en este caso es mala suerte, digamos. Esa mutación que se produce no se va a producir en cualquier gen. Las mutaciones que, cuando se acumulan, permiten que se forme una neoplasia maligna son mutaciones que ocurren en genes reguladores del ciclo celular. ¿En cuáles genes? En 4 tipos de genes. En los protooncogenes, que son genes promotores de crecimiento, como por ejemplo HER2/neu, KRAS, genes que permiten la proliferación celular. Entonces, al estar mutados por el factor que sea, hereditario, adquirido o espontáneo, esos genes, al estar mutados, dejan de ser protooncogenes, se denominan oncogenes e inducen una proliferación que es ilimitada. Cuando hablábamos de la definición de neoplasia, justamente decíamos que es una proliferación incontrolada de células. Bueno, ¿por qué? Porque están mutados los protooncogenes y al estar mutados directamente inducen proliferación de esa célula que está mutada. Al inducir esa proliferación no respetan señales de crecimiento, crecen, proliferan las células sin que nadie les indique que proliferen. Por eso la proliferación es incontrolada. Otra diana de daño genético o de mutación son los genes supresores de tumor o antioncogenes, que son lo opuesto, inhibidores del crecimiento, como el gen de retinoblastoma, que fue definido, descrito en retinoblastoma, y el P53. Entonces, en vez de detener el crecimiento celular, permiten que el crecimiento siga adelante. Entonces, la suma de un proto-oncogen mutado, es decir, un oncogen que permite que la célula prolifere más, y un anti-oncogen mutado que no detiene el crecimiento, da como resultado que hay más proliferación celular. Y por otra parte, hay 2 tipos de genes más que pueden estar mutados, que son los genes reguladores de la muerte general, de la muerte celular programada, que son los que detienen, los que llevan a la célula a la apoptosis cuando detectan un daño genético. El principal es P53. P53 es el guardián del genoma. Si detecta una mutación como las que estamos describiendo, debiera de llevar a la célula a la apoptosis. Y entonces la neoplasia no seguiría adelante. Pero justamente como uno de los targets de mutación que tiene el cáncer es P53, al estar mutado P53, nadie lleva a la célula al arresto, nadie obliga a la célula a entrar en apoptosis y sigue adelante la proliferación. Entonces ya tenemos 3. El protooncogen que la hace proliferar, el gen supresor de tumor que no la detiene y le permite seguir adelante con la proliferación, y P53, que es regulador de la muerte celular, que no la lleva al ciclo celular, sigue avanzando la neoplasia, sigue avanzando la proliferación. Y por último, genes implicados en la reparación del ADN. Entonces, si se producen las mutaciones y nadie repara el ADN, más adelante siguen las mutaciones, más adelante sigue la neoplasia. Entonces, esas mutaciones se producen en estos 4 tipos de genes. Por otra parte, se sabe que se necesitan 4 mutaciones mínimamente en una célula para que la célula se transforme, se convierta en una célula que puede proliferar ahora y convertirse y generar un cáncer. En este momento nosotros no vamos a ahondar en eso, pero sepan que se necesitan 4 mutaciones y sí o sí las más importantes son las que no pueden faltar, son las mutaciones en protooncogenes y genes supresores de tumor. Ahora, ¿por qué yo dije en un principio que la carcinogénesis era un proceso de pasos múltiples? Los pasos múltiples que generan la formación de un cáncer son 3. La iniciación, la promoción y la progresión. Y se tienen que dar en ese orden. ¿Y por qué los explico ahora? Porque primero necesité explicar lo que era una mutación, qué tipo de mutación y dónde se tenía que producir la mutación. La iniciación es justamente ese daño genético irreversible, esa mutación en estos 4 tipos de genes, que es la que va a permitir que la célula, al estar mutada, pueda proliferar y transformarse en un cáncer. Entonces, iniciación es sinónimo de mutación, de daño al genoma en estos 4 tipos de genes. La fase que le sigue a la iniciación, y por eso van en este orden, es la fase de promoción. La fase de promoción es una fase de proliferación celular.
Entonces, los agentes promotores inducen la proliferación celular. ¿De qué células? De las células que están iniciadas. Y entonces ahora hay más cantidad de células, hay más expansión clonal de esas células con las mutaciones que describimos antes. Y la fase de progresión es una fase, la última fase de este proceso de pasos múltiples, en la cual se producen nuevas mutaciones, mutaciones múltiples, independientes, distintas de las mutaciones que dieron origen a la neoplasia, distintas de estas 4 que describimos en un principio. Y entonces en la progresión, la neoplasia genera subclones que son capaces de adquirir capacidades nuevas. Entonces, además de la capacidad de proliferar sin que nadie detenga la proliferación, de no entrar en la apoptosis, de no reparar el ADN, ahora la célula va a adquirir, por ejemplo, la capacidad de invadir, dar metástasis o mutaciones nuevas que permitan la resistencia a los distintos tratamientos que se hacen, ¿sí? Después. Entonces, repasamos. El daño genético que se produce durante la iniciación tumoral se produce en estos 4 tipos de genes. Repasamos que si el proto-oncogen es normal, lo que hace es inducir proliferación celular. Pero si el proto-oncogen está mutado y entonces se denomina oncogen, lo que hace es permitir que la célula prolifere sin ningún tipo de control. Entonces hay mayor proliferación celular. No hay ningún estímulo que le indique a la célula que tiene que proliferar. La célula prolifera independientemente de los factores de proliferación. Respecto de los genes supresores de tumor o anti-oncogenes y de los genes reguladores de apoptosis, si funcionan normalmente, si no están mutados, lo que en inglés se dice wild type, son genes que detienen la proliferación celular si detectan un daño al genoma, un daño como por ejemplo el de la iniciación tumoral. Pero si estos genes supresores de tumor o estos genes reguladores de apoptosis están mutados, como ocurre en el cáncer, en las neoplasias malignas, esa mutación que hace que ese gen supresor de tumor mutado o ese gen regulador de apoptosis mutado haga lo opuesto. En vez de detener la proliferación celular, permite que la proliferación siga adelante, permite que el ciclo celular siga adelante arrastrando esa mutación que es carcinogénica, que es una iniciación que va a producir una neoplasia maligna. Y por último, los genes de reparación de ADN, si funcionan normalmente, reparan el daño en el ADN si es posible, y si no se puede reparar, la célula va a ir a la apoptosis o a la senescencia, pero si están mutados, no reparan el ADN. Entonces la conjunción de estas 4 mutaciones juntas hace que, como ya dijimos, el proto-oncogen mutado prolifere sin ningún tipo de señal de crecimiento. Como el gen de reparación de ADN no repara el ADN, la mutación que habría que reparar no se repara y sigue adelante. Y como el gen regulador de apoptosis y el gen supresor de tumor no funcionan, permiten que esa mutación que siguió adelante porque no hay un gen que la pueda reparar, siga adelante en el ciclo celular, la célula prolifera y se divida porque tampoco la detienen los genes supresores de tumor o los genes reguladores de apoptosis porque también están mutados. En la próxima diapositiva lo que vamos a ver es qué ocurre con en qué partes del ciclo celular ocurren estas mutaciones o afectan estos genes. Por ejemplo, hay 3 puntos de control en el ciclo celular, ustedes ya lo saben, nosotros no nos vamos a detener en el ciclo celular puntualmente, pero por ejemplo, hay un primer punto de control en G1 antes de que la célula entre en la fase sintética, y en ese punto de control está mediado por P53. Si P53 está mutado, sigue adelante la proliferación celular. Hay un segundo punto de control entre G1 y S, es decir, cuando se va a sintetizar la plantilla de ADN. También está mediado por P53 y por P21, y si está mutado P53, permite de nuevo que la proliferación siga adelante, y hay un tercer punto de control en la interfase entre G2 y M, es decir, cuando ya la célula va a entrar en mitosis y va a replicarse, digamos, va a proliferar. Ese punto de control también está mediado por P53 y P21, y por supuesto, si este P53 o P21 están mutados,
sigue adelante la proliferación y de esta manera la célula iniciada evadió todos los puntos de control y sigue adelante, y después va a sobrevenir una expansión clonal porque va a sobrevenir la fase de promoción y va a seguir adelante la neoplasia. Entonces, repasamos, la patogenia del cáncer, este proceso de pasos múltiples definido por estos tres pasos que son la iniciación, la promoción y la progresión, fueron bien descritos en modelos animales de carcinogénesis química, de carcinogénesis mediada por iniciadores de tipo químicos, que los vamos a ver más adelante. Entonces, esa fase de iniciación es consecuencia de la exposición de la célula a agentes carcinogénicos iniciadores, donde se produce un daño en el ADN, una mutación en el genoma que es permanente, que puede ser producida, sabemos, por factores químicos, físicos o biológicos. La fase de promoción es un proceso, un momento en el cual actúan agentes promotores, que pueden ser drogas, hormonas o carcinógenos que actúan como iniciadores y promotores, pero son agentes que estimulan la proliferación celular. Y la última fase, la fase de promoción, es consecuencia de la acumulación de daños genéticos. La célula adquiere mutaciones nuevas que le confieren ventajas de crecimiento, que le confieren mayor cantidad de caracteres de malignidad. Los primordiales son la capacidad de invasión, de invadir el tejido y de dar metástasis. Más adelante vamos a ver en la segunda parte de la clase, casi al final, cuáles son los marcadores del cáncer, los hallmarks del cáncer. ¿Por qué? Porque en la iniciación la célula necesita de esas, por lo menos de 4 de esas mutaciones que venimos explicando hasta ahora, porque lo que necesita es mutaciones que le permitan proliferar sin que nadie la controle. Pero más adelante, cuando ya se dio la expansión clonal durante la fase de promoción y ya hay mucha cantidad de células que arrastran esas primeras mutaciones, las células lo que van a adquirir son mutaciones nuevas durante la fase de progresión. ¿Por qué? Porque ahora esas células van a adquirir capacidad de generar vasos nuevos, hacer angiogénesis y nutrirse sin necesidad de usar solamente la nutrición del huésped. Van a generar mutaciones que les permitan romper la membrana basal de los tejidos y entonces de un epitelio y pasar al tejido conectivo y entonces invadir, por ejemplo, y dar metástasis. Eso después va a depender de cada neoplasia. El proceso de pasos múltiples, a partir del cual se describe que la carcinogénesis tiene estas tres fases de iniciación, promoción y progresión, está bien estudiado y fue bien estudiado en el modelo de carcinogénesis química y fue estudiado en el modelo de la piel del ratón, en el modelo de la bolsa de la mejilla del hámster, y está bien descrito para lo que es la carcinogénesis química. Entonces ustedes pueden ver en este esquema 6 grupos experimentales. En el grupo 1, y fíjense que con la cruz celeste se ve la aplicación del iniciador, que más adelante, todavía no los vimos, pero más adelante vamos a ver, por ejemplo, un hidrocarburo policíclico, y el triángulo invertido es la aplicación del agente promotor, del agente que induce proliferación. Entonces en el grupo 1 se aplica solamente el iniciador, pero no hay fase de promoción, entonces no hay tumores, no hay neoplasia. En el grupo 2 se aplica una sola dosis o dosis bajas de iniciador y después se mantiene en el tiempo el agente promotor y se genera el tumor. En el grupo 3 se aplica el iniciador, se deja pasar un espacio de tiempo. La célula está iniciada porque se aplicó el iniciador, se deja una ventana de tiempo y se aplica el promotor, igual se genera el tumor porque la célula ya tenía la mutación, solo necesitaba que apareciera esa segunda fase de promoción. En el grupo 4 se invierte, primero se aplica el agente promotor y después el iniciador, y no hay tumores, porque dijimos que se necesita que primero la célula esté iniciada para que después actúe el agente promotor. En el grupo 5 solamente actúa el agente promotor y sin iniciación obviamente no va a haber tumor. Y el grupo 6 lo que muestra es que si hay una aplicación del iniciador y la célula está mutada, pero el promotor actúa en el tiempo, pero muy espaciado y hay muy poca acción del promotor, no va a haber tumores. Entonces, si hay proliferación, si hay fase de promoción, pero no hubo iniciación, el cambio es reversible y lo único que se va a producir es una hiperplasia, un aumento de cantidad de células. Pero si hay proliferación y hubo previamente una iniciación, se va a producir una neoplasia y el cambio en este caso es irreversible. En esta diapositiva lo que vamos a tratar de ver es
de una forma esquemática y en microfotografías qué es lo que está pasando en los procesos de iniciación, promoción y progresión. Y lo vamos a hacer ejemplificándolo a partir de una neoplasia en particular, que es la que más nosotros les vamos a mostrar durante la cursada, que es el carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas es una neoplasia maligna de epitelio de revestimiento y es la neoplasia más frecuente de la cavidad bucal. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora es cómo se producen todos los pasos de la patogenia del cáncer desde una célula epitelial normal hasta que se termina de transformar en un carcinoma de células escamosas. Entonces, en la primera parte del esquema estamos viendo células epiteliales normales. Fíjense abajo están viendo un epitelio de mucosa bucal normal. Pero en la segunda parte del esquema lo que empiezan a ver es la fase de iniciación. Recuerden que en la iniciación hay cambios moleculares, cambios a nivel del genoma, entonces la microfotografía es prácticamente igual a la del epitelio normal, porque solamente hay mutaciones. Pero ya en la fase de promoción esas mutaciones empieza a haber más cantidad de células porque hay proliferación celular, las células que van proliferando arrastran las mutaciones que se produjeron en la fase de iniciación. Entonces ahora ya hay un aumento en el espesor del epitelio porque hay más cantidad de células, pero yo viendo en la hematoxilina y eosina no puedo ver las mutaciones, tendría que hacer técnicas especiales para ver qué tipo de mutaciones hay. Lo único que estoy viendo en la fase de promoción es más cantidad de células. Y si recuerdan, cuando dijimos progresión, la fase de progresión dijimos que era la fase en la cual la célula adquiría mutaciones nuevas, pero ya estaba formada, asentada la neoplasia. Entonces lo que están viendo acá es un carcinoma in situ. Más adelante lo vamos a estudiar en la clase de neoplasias malignas. El carcinoma el carcinoma in situ es una variante del carcinoma de células escamosas, que consiste en la presencia de esta neoplasia maligna ocupando la totalidad del espesor del epitelio, pero que respeta la membrana basal. ¿Por qué? Porque está en fase de progresión, pero está adquiriendo mutaciones nuevas que le dan ventajas de crecimiento, pero todavía no adquirió la ventaja de destruir la membrana basal para invadir e ir a dar metástasis. Entonces, todavía está confinado a la totalidad del espesor del epitelio. Y por último, lo que están viendo en este desorden ya es un carcinoma de células escamosas, y entonces acá ya tienen todas las mutaciones iniciales más todas las mutaciones adquiridas. Entonces, si ustedes miran el esquema, ustedes van a ver que todas las células son distintas, que ya la neoplasia pudo destruir la membrana basal y pudo invadir. Seguramente ya puede horadar los vasos sanguíneos para dar metástasis, como vamos a ver más adelante. Ven nuevos capilares porque ya tiene capacidad de generar angiogénesis y vasos nuevos. Entonces, esto es como una forma esquemática de resumir todos los procesos que vimos hasta ahora. Entonces, si hablamos de agentes carcinogénicos, nos estamos refiriendo a aquellas sustancias que son capaces de inducir mutaciones en estos 4 tipos de genes que ya definimos. Estos agentes carcinogénicos pueden ser clasificados en agentes carcinogénicos químicos, físicos o biológicos. Los agentes carcinogénicos químicos, a su vez, se subclasifican en agentes de acción directa o indirecta, también llamados procarcinógenos, dependiendo de que necesiten o no activación a partir del citocromo P450. Entonces, claramente los que necesitan activación son los procarcinógenos. Lo volvemos a ver en la siguiente diapositiva. Con respecto a los agentes carcinogénicos físicos, los clasificamos en radiación y trauma. Más adelante vamos a ver los distintos tipos de radiación y las neoplasias que pueden inducir. Y si hablamos del trauma, hay trabajos, de hecho hay un trabajo de nuestra cátedra, esto lo volvemos a ver en anatomía patológica bucal, que describe para la cavidad bucal, para la mucosa bucal, la acción del trauma como promotor. Es decir, si la mucosa bucal está iniciada, si ya actuó un iniciador, como puede ser, por ejemplo, el tabaco actúa como iniciador y como promotor en la carcinogénesis en la cavidad bucal. El trauma crónico puede actuar como agente promotor. Esto está estudiado para la cavidad bucal, para la mucosa bucal, y lo volvemos a ver en la segunda mitad del año.
Y si hablamos de agentes carcinogénicos biológicos, nos vamos a referir a algunos virus oncogénicos, tanto de tipo ADN como ARN, y a la acción del Helicobacter pylori sobre la gestación del carcinoma gástrico y de algunos linfomas. Cuando nosotros hablamos de agentes carcinogénicos, ustedes siempre tienen que tener en cuenta que estamos expuestos permanentemente a los agentes carcinogénicos. Por ejemplo, salimos a la calle, estamos expuestos a los rayos UV. Ahora vamos a ver los distintos tipos de cánceres que se pueden producir asociados a la radiación UV. Algunos tipos de trabajos y de ocupaciones hacen que las personas estén expuestas a algunos tipos de carcinógenos. Por ejemplo, personas que trabajan en la construcción están expuestos a distintos tipos de asbestos y eso puede generar o inducir por inhalación de los asbestos carcinomas a nivel pulmonar. Las personas que trabajan en el campo están expuestas a los herbicidas que se usan en la fumigación y eso también puede ingresar al sistema por vía inhalatoria o por vía cutánea, entonces está asociado a carcinomas a nivel pulmonar y carcinomas a nivel de piel. Por otra parte, en el hogar también estamos expuestos a estos mismos herbicidas con los que se fumigan, por ejemplo, las frutas y las verduras que comemos, y entonces también están ingresando carcinógenos por vía digestiva y hay trabajos que los asocian a los carcinomas de colon, por ejemplo. El hábito de fumar, el hábito de tomar alcohol. Ya les dije y lo volvemos a repetir muchas veces, el tabaco es un agente iniciador y promotor, tiene más de 4.000 agentes carcinogénicos, lo volvemos a ver en anatomía patológica bucal, y el alcohol actúa como agente promotor y se sinergizan el tabaco y el alcohol en el hábito de fumar y tomar alcohol, cuando se hacen en conjunto. El fumar y el tomar alcohol están asociados a los carcinomas de boca, esófago, faringe, laringe y pulmón. Y además tengan en cuenta que el hábito de fumar actúa tanto por carcinogénesis química, por los carcinógenos que contiene, iniciadores, y también por acción física, por el calor que ejerce en la cavidad bucal el hábito de fumar. Estamos de acuerdo en que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Se necesita de la predisposición genética, la exposición a agentes carcinogénicos, las emociones, factores predisponentes, estilo de vida, es decir, todo en su conjunto. Por eso hablamos de que es una enfermedad multifactorial. Cuando hablamos de agentes carcinogénicos químicos, nos referimos a productos que pueden ser, según su origen, naturales o sintéticos, y los podemos clasificar en agentes carcinógenos químicos de acción directa o indirecta según necesiten ser bioactivados. Los agentes carcinógenos químicos de acción directa no necesitan bioactivación y los que son de acción directa, también llamados procarcinógenos, necesitan ser metabolizados por el citocromo P450 de la célula y una vez metabolizados sí son muy activos como agentes carcinogénicos. Pero necesitan un paso más. Todos los agentes carcinógenos químicos son electrófilos, es decir, les falta un electrón y entonces reaccionan con el ADN, con el ARN o con proteínas. Y sus targets, los genes sobre los cuales está estudiado que más actúan son justamente el gen RAS y el gen P53. Cuando hablamos de carcinógenos de acción directa, los podemos clasificar en agentes alquilantes y algunas drogas anticancerosas. Respecto de los agentes alquilantes, el dimetilsulfato tiene uso industrial. Por lo general se usaba para fabricación de colorantes, perfumes, fármacos y se puede usar también como disolvente en aceites minerales. Entonces puede ingresar al sistema por vía inhalatoria o por vía cutánea si no se tienen los recaudos necesarios y actúa como iniciador. Y el diepoxibutano se utiliza en el laboratorio, por ejemplo, para pruebas diagnósticas. Y respecto de las drogas anticancerosas que pueden actuar como carcinógenos de acción directa, hay algunos fármacos quimioterápicos que se usaron en otros tiempos que eran efectivos para curar algunos tipos de cáncer, pero más tarde generaban otro tipo de cáncer, como por ejemplo una leucemia, que estaba asociada a aquella droga anticancerosa que se había usado para tratar la primera neoplasia.
Cuando hablamos de los carcinógenos de acción indirecta, entonces nos referimos a sustancias químicas que necesitan una conversión metabólica a nivel del citocromo para transformarse en el carcinógeno final. Entonces, por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos están presentes en las carnes y los pescados ahumados, y también en las grasas animales cuando las grasas son sometidas al proceso de asado de las carnes. Por ejemplo, cuando hacemos un asado, la grasa que se calienta y está expuesta al calor de las brasas genera estos hidrocarburos aromáticos policíclicos que después los comemos, y esto está asociado a la inducción o las mutaciones que están asociadas al adenocarcinoma de colon, por ejemplo, y a los carcinomas de hígado. Por otra parte, los hidrocarburos policíclicos también están presentes en los combustibles fósiles. El benzopireno está asociado a la combustión del tabaco en el hábito de fumar cigarrillos, entonces se asocia al carcinoma de pulmón, de boca y de esófago. Respecto de las aminas aromáticas, se usaban antes como colorantes de las anilinas, ahora están en desuso. Respecto de los productos naturales, la aflatoxina B1 la produce un hongo que crece en los frutos secos cuando son almacenados de forma incorrecta, expuestos por ejemplo a la humedad. Y las nitrosamidas, los nitritos son usados en algunos casos como conservantes alimentarios y también son carcinógenos químicos de acción indirecta. Y por último, fíjense que tenemos de nuevo a los insecticidas y fungicidas, que están asociados también a neoplasias cuando actúan o a nivel de piel o cuando ingresan al sistema por vía inhalatoria. En esta tabla tienen descritos distintos carcinógenos asociados a actividad laboral. Por ejemplo, el primero que tienen descrito es el amianto, y fíjense que está asociado a los que trabajan en textiles o en la construcción, revestimientos de suelos, de techos, y está asociado a la génesis de carcinomas de pulmón, esófago, estómago y colon. Si se fijan en el resto de los ejemplos que tienen, la mayoría están asociados o a componentes del petróleo, o a combustibles, o a pigmentos, o a distintos tipos de aleaciones metálicas o minerales. Y casi todos están asociados a carcinomas de pulmón o a neoplasias a nivel de piel, por ejemplo. Ahora hablar de carcinogénesis física y nos vamos a referir puntualmente al efecto de la radiación como carcinógeno físico. Cuando hablamos de carcinogénesis por radiación nos referimos a tres tipos de radiación: la radiación UV, la radiación electromagnética ionizante de rayos tipo X y gamma, y a la radiación por partículas, que contiene partículas alfa, beta, protones y neutrones. En el caso de los rayos UV, de la primera que tenemos enumerada, hablamos de los rayos de la luz solar, y están asociados a la aparición, como vamos a ver ahora, de distintos cánceres de piel. En cambio, la radiación ionizante electromagnética está asociada a la exposición ocupacional, a la exposición médica. Son los rayos que se utilizan para diagnóstico, por ejemplo. También es radiación ionizante electromagnética la radiación que se provocó con los accidentes en las centrales nucleares, como por ejemplo en Chernobyl, o las explosiones de la bomba atómica como Hiroshima y Nagasaki. En el caso de estas radiaciones electromagnéticas ionizantes, se las asocia con la aparición de leucemias o carcinomas de tiroides, de pulmón y también de mama. Igual lo mismo ocurre con las radiaciones por partículas, las radiaciones ionizantes de partículas. Cuando nosotros hablamos de la radiación asociada a rayos UV, nos referimos entonces a la radiación solar. Claramente está estudiado que afecta más a personas de piel blanca y a personas que viven más cerca del ecuador y que están expuestas a mayor dosis de radiación UV. También está estudiado que, estamos de acuerdo que la radiación es acumulativa y que cuanto más cantidad en el tiempo se recibe de radiación,
más posibilidad de que se geste una neoplasia maligna. También entonces está estudiado que la radiación, la exposición continua y acumulativa de dosis bajas de radiación está asociada a la aparición de carcinomas de células escamosas y a carcinomas vasocelulares en piel. Y en cambio, la exposición intensa e intermitente al sol, por ejemplo, tomar sol los 3 meses del sol fuerte del verano y después no tomar durante el resto del año, pero en ese verano tomar en la peor hora mucha cantidad de sol, eso está asociado a la gestación de melanomas, por ejemplo. Cuando nos referimos entonces a la radiación ionizante, podemos decir que el daño que produce al ADN puede producirse directamente, ¿sí? Un efecto directo sobre el ADN e induce la mutación, o un efecto indirecto a partir del cual la radiación se ioniza, genera o forma radicales libres, y los radicales libres son los que van a producir el daño al genoma. Por supuesto, si la reparación se produce, si no se puede reparar, si se puede reparar el gen, no va a ocurrir neoplasia, pero si no se puede reparar, pero la célula puede ingresar a la apoptosis porque P53 no fue el target, por ejemplo, de la mutación, entonces la célula va a ir a la apoptosis y no va a ocurrir neoplasia, mientras que si el daño al genoma no se puede reparar y la célula no va a la apoptosis, entonces más adelante se va a producir la carcinogénesis en piel o en el órgano sobre el cual esté actuando la radiación ionizante. Si hablamos de carcinogénesis biológica, entonces habíamos dicho que nos íbamos a referir a algunos tipos de virus oncogénicos que podían ser de tipo ADN o ARN. Dentro de los virus oncogénicos de tipo ADN podemos hablar del virus del papiloma humano, el virus Epstein-Barr, el virus de hepatitis B y el virus del herpes de tipo 8. Y respecto a los virus oncogénicos de tipo ARN, está estudiado el virus de la leucemia de células T humano tipo 1, que está asociado a la gestación de leucemias y linfomas de células T, afecta a los linfocitos T, CD4 positivos, actúa inactivando P16, genera inestabilidad genómica, esa inestabilidad genómica permite la acumulación de mutaciones, no permite la reparación del ADN y además este virus HTLV1 inhibe los puntos de control del ciclo celular que debieran ser activados por el daño al ADN y entonces no se repara el ADN y la célula no va a la apoptosis, por ejemplo. Si hablamos del virus del HPV como iniciador tumoral, nos estamos refiriendo a dos tipos de virus HPV, al tipo 16 y 18. Estos son los que están implicados en la génesis del carcinoma de células escamosas de cuello de útero, del carcinoma de células escamosas anogenital y en el 20% de los carcinomas de células escamosas de la orofaringe. Básicamente lo que hace este virus es producir dos proteínas, que son la proteína E6 y E7, que en líneas generales lo que hacen es inducir la degradación del gen P53 y por ende, por distintos mecanismos, bloquear los mecanismos de apoptosis. Al bloquear la apoptosis, la célula inducida, la célula mutada, sigue adelante en el ciclo celular y prolifera indefinidamente. El virus del Epstein-Barr es un virus ADN que es miembro de la familia de los herpes y está implicado en la patogenia de varios tipos de tumores humanos. Por ejemplo, en la forma africana del linfoma de Burkitt, que es un linfoma de células B, en la gestación, en la producción de linfomas de células B en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo los pacientes inmunocomprometidos por HIV o inmunosuprimidos por trasplantes de órganos. Otro subgrupo de virus Epstein-Barr produce linfomas de tipo Hodgkin y otro subgrupo produce carcinomas nasofaringeos y algunos carcinomas gástricos. El virus del herpes tipo 8 está implicado en la génesis del sarcoma de Kaposi porque está estudiado que este virus induce un aumento en la producción del VEGF, que es el factor de proliferación de los endotelios vasculares y es responsable de esta proliferación angiogénica sobreexpresada que se produce en este sarcoma.
La infección por Helicobacter pylori a nivel del estómago, que está implicada en la producción de la úlcera péptica, en un momento se habló de que la presencia de Helicobacter pylori en el escenario del estómago podía actuar predisponiendo a la aparición de adenocarcinomas en el estómago porque se pensó que la proliferación epitelial aumentaría o estaría aumentada en un tejido donde un agente, una anoxa, como en este caso el Helicobacter pylori, estaría produciendo una inflamación crónica. Entonces, durante mucho tiempo se asoció la posibilidad de que la presencia de Helicobacter pylori a nivel del estómago tuviera relación con la aparición de carcinomas gástricos o linfomas de tipo MALT. En un momento se dijo que esto podía producirse en un 3% de los pacientes infectados y actualmente las publicaciones y los estudios no están totalmente de acuerdo en que realmente el Helicobacter pylori pueda actuar como un agente iniciador. Pero todavía el tema está en discusión, por eso nosotros se lo seguimos contando. Bueno, esta imagen trata de resumir un poco lo que hicimos desde que empezamos a hablar de carcinogénesis. Si hay un daño en el genoma de una célula somática normal que no se puede reparar y ese daño fue producido por un agente físico, químico o biológico, entonces esa mutación prosigue a la siguiente generación de células, ¿sí? Cuando las células se replican, y entonces puede esa mutación o bien aumentar la proliferación celular porque se activan oncogenes promotores de crecimiento o porque se inactivan genes supresores de tumor, o bien esa mutación puede inhibir la apoptosis porque se alteran los genes que regulan la apoptosis y entonces la sumatoria de la proliferación incontrolada y la disminución en la apoptosis lleva a una expansión clonal de las células que contienen, de esa célula que contiene esas 4 mutaciones iniciales que se necesitan para gestar un cáncer, y una vez que esa expansión clonal sigue adelante, ya hablamos de que entonces ocurrió la iniciación y ya la promoción, porque todo el daño al genoma era el concepto que definimos como iniciación, y una vez que hay una expansión clonal hablamos de que está actuando un agente promotor, así que hay una proliferación celular, y de ahí en adelante la célula va a adquirir mutaciones adicionales, que son las que estaban asociadas a la última fase, de la fase de progresión, y va a adquirir capacidad de generar vasos nuevos, es decir, generar su propia angiogénesis, escapar de la inmunidad, y ahí viene todo el proceso de progresión tumoral hacia la gestación de una neoplasia maligna. Y una vez que la neoplasia ya está formada, empieza la adquisición de nuevas mutaciones que le van a dar la capacidad de invadir y dar metástasis, como vamos a ver en la clase que sigue. Bueno, por último, en esta presentación vamos a hablar de lo que es el concepto de cancerización de campo, que lo vamos a repetir de nuevo cuando hablemos de displasias y cuando hablemos de carcinogénesis en la segunda mitad del año en mucosa bucal. El concepto de cancerización de campo fue descrito por Slaughter en el año 1953 y él lo que propone es el concepto de cancerización de campo, refiriéndose a sobre todo la carcinogénesis en el tracto aerodigestivo superior. Lo que él postula es que un área expuesta repetidamente, un área extensa de mucosa que es expuesta repetidamente a la agresión de agentes carcinogénicos, en el caso de la cavidad bucal hablamos del tabaco y el alcohol, aumenta el riesgo de que el tejido desarrolle múltiples focos independientes de lesiones potencialmente malignas, que después pueden ser lesiones malignas, o directamente de lesiones malignas, o sea, un carcinoma. A lo que se refiere Slaughter es a que los agentes carcinogénicos, cuando actúan en una mucosa, actúan en toda la superficie de la mucosa. Entonces podríamos poner el ejemplo en la cavidad bucal del tabaco y el alcohol, porque cuando las personas fuman o toman alcohol,
toda la mucosa bucal, el paladar, la mucosa yugal, la lengua, el piso de boca, toda la cavidad bucal queda expuesta al agente del carcinógeno. Es como si topicáramos toda la superficie. Lo mismo ocurre cuando tomamos sol, toda la piel está expuesta a la acción carcinogénica de los rayos UV. Entonces el concepto de cancerización de campo se refiere a un área extensa de tejido, un área extensa de mucosa, describe Slaughter, y presenta un alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? De malignización, de que haya alguna región que se transforme a un carcinoma. Esto significa que en cualquier área de la cavidad bucal, en cualquier zona de la piel expuesta a los agentes carcinogénicos, se puede producir ese daño genético y esa iniciación tumoral. Entonces, en cualquier zona de esa superficie puede aparecer una neoplasia. Por eso después vamos a ver que puede haber una zona de la cavidad bucal que presenta un carcinoma de células escamosas, una zona adyacente que no presenta ningún tipo de lesión, pero que está iniciada, y una zona adyacente en otra zona de la cavidad bucal que presenta una lesión que es, como vamos a ver más adelante, potencialmente maligna. Es decir, es una lesión que con el tiempo tiene alto riesgo de transformarse en un carcinoma.